Muchas gracias Alejandro. Buenos días a todos. La verdad que para mí es un gran placer ser el moderador de esta mesa redonda y tratar los retos a los que nos enfrentamos como mercado español a los grandes riesgos. Antes de hacer una presentación de de los invitados que están hoy conmigo aquí, yo quisiera dar un par de palabras sobre Alfredo Arán, que originalmente era la persona que iba a estar moderando esta mesa, pero que, como dijimos el miércoles cuando estuvimos haciendo el cóctel de inauguración, pues por problemas de salud no se ha podido acompañar, pero vamos, sé que él está muy cerca, está siguiendo al detalle y está muy interesado en ver cómo va todo, está permanentemente informado, así que como si estuviera sentado aquí con nosotros. Tenemos una edición muy especial de las jornadas, es la 25ª y nos ha parecido un momento muy oportuno para tener en esta mesa a tres de los principales competidores en España. Tenemos aquí a Allianz, a Generali y a Zurich. Junto con Mapfre representamos una cuota de mercado cercana al 40%, en torno al 40%, que es bastante representativa de lo que es la oferta al mercado o a los clientes de grandes riesgos en España. Por tanto, sus opiniones son muy valiosas y muy importantes y creo que nos podrán aportar una luz sobre lo que el mercado está sintiendo o está viendo sobre los principales elementos que vemos en el mercado. Voy a hacer una breve presentación de los invitados. A mi derecha tengo sentado a Juan Manuel Negro, que es el CEO de Allianz Global Corporate and Specialty, y desde el 1 de enero ocupa esta posición, el 1 de enero de 2015, aunque ella se incorporó a Allianz en el año 2009 como director del Departamento de Líneas Financieras. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector asegurador, en compañías como CHAP y AIG. A mi izquierda tengo sentada a Beatriz Valenti, que recientemente fue nombrada hace 3-4 meses como directora de Zurich Commercial Insurance en España. Ella se incorporó a Zurich en el año 2002 y desde entonces ha pasado por distintos departamentos, como líneas financieras o el área comercial. En el año 2013 se traslada a Londres como directora de gestión de clientes de Zurich Commercial Insurance para EMEA, hasta que finalmente es nombrada directora para España en febrero de este año 2017. Un poco más a mi izquierda ocupa la silla Carlos Gómez, que es el director para Iberia de Generali Global Corporate and Commercial. Carlos se incorporó en el año 93 en Levante a Banco Vitalicio, una histórica compañía del mercado español, que posteriormente fue adquirida por el Grupo Generali. Carlos siempre ha tenido importantes responsabilidades técnicas, hasta que en el año 2013 le encargan la responsabilidad actual de dirigir el proyecto global de Generali en España. Ya se ha dicho en otras ocasiones, el tiempo que disponemos para nuestra mesa redonda es corto. Los ingleses, aunque puntuales, nos han quitado 5 minutitos de nuestro tiempo. Trataremos de ir lo más ágil posible y en caso de que haya oportunidad de alguna pregunta del público, pues cederemos la palabra para que así pueda ser. Pues sin más, a mí me gustaría ir abriendo ya los puntos de debate y sobre el orden que teníamos inicialmente previsto yo he querido hacer una pequeña alteración relativa claramente a las recientes votaciones de ayer que tuvimos en el Reino Unido y el cambio que se produce de una teórica o previsible mayoría absoluta que iba a tener May para pasar a una situación de mayor incertidumbre, la cual yo quiero relacionar con el Brexit y preguntar, ¿cuál es el impacto o si creéis que va a haber algún impacto con respecto al mercado español por el propio Brexit? Juanma, Vamos fuerte por lo que veo. Lo que ocurrió ayer en el Reino Unido obviamente añade mucha más incertidumbre de la que existía, es decir, los pactos a los que tienen que llegar ahora mismo para formar gobierno. Se hablaba esta mañana que quizá tienen que pactar con los liberales, que los liberales hicieran un segundo referéndum, es decir, lo que ha ocurrido ayer añade muchas incertidumbres, más de las que había. Lo que yo creo que todos tenemos claro es qué impacto
obviamente nuestro mercado va a tener. Es decir, hay que esperar a ver cómo van las negociaciones, cuál va a ser la integración o la posible colaboración que tenga el Reino Unido con la Unión Europea, pero lo que es nuestro mercado de asegurador, obviamente yo creo que va a tener impacto. No sé si va a ser un país admitted, no admitted, si va a funcionar los LPS o no. Obviamente el mercado Lloyds pues también tiene que reinventarse quizá en cuestión de cómo quedan esas negociaciones, esas colaboraciones. Mi opinión es que hay dos puntos de vista. Son un punto operativo, es decir, cómo vamos a servir a nuestros clientes en función de esa nueva situación. Luego están los temas corporativos en cuestión de consolidaciones, que es un tema aparte, no creo que nos ocupe ahora. Desde el punto de vista de servicio, a nivel local, los que tengan ahí oficina van a tener un servicio local, no creo que haya ningún problema. Es cómo afecta a aquellas compañías españolas que tengan ahí presencia y cómo cubres los riesgos que tú tengas allí. Es de donde surge la mayor de las incertidumbres que este proceso va a generar. Por ejemplo, en el caso de Zurich, y ya con este nuevo contexto, y también hablando, por ejemplo, de capacidad o de solvencia que pueda ofrecer el mercado, ¿tenéis alguna...? A ver, sí, al final el Brexit, o que después de las elecciones, que además parecía que el Brexit iba a ser un Brexit duro, y ahora pues parece que no va a ser tan duro, lo cual la incertidumbre está allí, ¿no? Zurich, como compañía suiza, ya está acostumbrada a trabajar fuera un poco de la Unión Europea. Los ingleses, aún siendo de la Unión Europea, también son muy particulares, y aún teniendo el servicio FOS, hay determinados, lo comentábamos antes, servicios como ingeniería, peritación, que tienen que contratarse directamente desde Inglaterra. O sea que habrá que ver qué pasa. Yo he vivido 4 años allí. El día de la votación que estaba allí fue un día muy triste, y la verdad que para la City fue un día muy triste. Veías como cuando ha ocurrido algo en el mundo y la sensación de tristeza, y sobre todo en Londres, ¿no? Es cierto que la votación se ganó fuera de Londres. Inga Beale, la presidenta de Lloyds, ha manifestado varias veces que el Brexit no ayuda a la City, no ayuda a posicionar a la ciudad tan fuerte como estaba, ¿no? ¿Seguirá siendo la City de Londres como es? Pues posiblemente sí. ¿Perderá fuelle? Pues habrá que ver cómo se organiza. Que hay una oportunidad, hablando de España, de posicionar Madrid como hub, que allá lo es en cierta manera con el negocio de Latinoamérica, pero que ahí pueden haber oportunidades, desde luego. Desde luego. Y con respecto al negocio inglés, actualmente como Zurich, pues seguirá trabajando como un país más, y donde se sigue invirtiendo y se sigue creciendo, y es en observación todos de cómo evoluciona. Sin duda. Y Carlos, desde la visión de General, y también en ese nuevo contexto, ¿veis que puede haber algún tipo de afectación para los programas internacionales que pueden tener intereses en el Reino Unido? Sí, efectivamente, la respuesta breve al Brexit es que sí va a tener impacto, y la incertidumbre bajo la que tenemos que trabajar y pensar y buscar escenarios futuros es cómo va a ser ese impacto. Evidentemente, lo que observamos, como dicen mis compañeros, es que operativamente vamos a dar respuesta, vamos a buscar soluciones. Es una oportunidad más, una oportunidad para España, como dice Bea, una oportunidad para dar un tipo de respuesta profesional, pero también es cierto que nos vamos a encontrar con dificultades, posiblemente dificultades en forma de más capital que tendremos que invertir en nuestras oficinas. Posiblemente tendremos que encontrarnos también con ambientes regulatorios y fiscales, posiblemente también con mucha incertidumbre, que puedan producir algún tipo de diferencia entre el esquema actual y el esquema futuro. Y en cuanto a respuesta de capacidades y más, pues no vemos tampoco nada distinto de lo que vivimos actualmente. La verdad es que es una visión muy interesante, y eso me permite enlazar con el siguiente tema que me gustaría traer sobre la mesa. Ya se comentó en las palabras de apertura por el propio presidente Ignacio Baeza. Ha sido un tema que se ha tratado antes en la mesa internacional relacionado con la calidad en el servicio, y es este peso o contrapeso que se da entre compliance, eficiencia, calidad de servicio en los programas internacionales. Nos encontramos en un escenario donde los reguladores cada vez imponen o solicitan mayores exigencias de control, de reporting. Tenemos dentro de las empresas cada vez más gente dedicada a
preparar informes, atender las consultas que nos hacen desde los reguladores. Esto obviamente introduce variables distintas a lo que ha sido la gestión tradicional de los programas másters, cómo se combinan con los programas locales. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto de esta situación, Beatriz, por ejemplo? Bueno, aquí se da como dos. Por un lado, yo creo que el mundo va muy global, a ser más sencillo, más fácil de manejar desde un sitio concreto, pues el mundo entero, ¿no? El otro día estaba hablando que de una charla en la CEO de Google, fue en Cisla, ¿no? Y le decíamos, hombre, el mundo del seguro o el mundo asegurador, claro, al lado de Google estamos un poco a años luz, pero estamos muy regulados, es un sector demasiado regulado, demasiado compliance, y decía, bueno, esto no es una excusa para que lo cambiéis, ¿no? Hay muchísimos mundos regulados y al final se trata de ponerse todos de acuerdo y trabajar. Es cierto que la complejidad, cuando miras la foto de gestionar un programa internacional y hablas de 240 países, donde además cada país hay estados, donde en esos estados hablamos de 40 líneas de negocio o productos, donde a cada producto a lo mejor a uno le aplicas una tasa y a otro otra, etcétera. O sea, la complejidad está ahí. El tema es, yo quizá como aseguradores, es como esa complejidad entre todos intentamos transmitirla, utilizar herramientas más modernas para que sea lo más ágil y posible, ¿no? Porque al final no dejamos de tener que estar con diferentes reguladores y diferentes países y legislaciones, ¿no? Sin duda. O sea, no puedo sacar la complejidad porque la complejidad del mundo es complejo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Acercarnos un poquito más a Google, diría yo. No, Estamos lejos. Ciertamente el mundo cada día se hace más complicado y la protección de los de lo que se entiende las partes más débiles de la cadena del negocio, pues genera esas preocupaciones. Carlos, ¿cómo ves tú el...? Sí, sin duda, tenéis toda la razón. Realmente tecnología, inmediatez, interacciones digitales, el mundo se ha hecho muy pequeño y a su vez muy complejo. Y esa complejidad, evidentemente, es un reto, porque tenemos que seguir manteniendo la búsqueda de la excelencia en el servicio a nuestros clientes y a nuestros brokers, pero a su vez ha hecho que la unidad, que tú lo decías, Bosco, de cumplimiento en nuestras empresas haya cogido una dimensión muy importante, cumplimiento internacional, además, con todo lo que es la creatividad de los reguladores en todos los países. Entonces, por nuestra parte, lo que tenemos que hacer es aprovechar esa oportunidad que nos prestan y ser lo más, no me gusta la palabra cumplimiento, pero lo más eficientes posibles en la gestión de los programas internacionales y tratar de acompañar, informar, educar, mejorar todo lo que es la gestión del programa internacional. Entonces, si hacemos una retrospectiva breve de 5 años, el cambio es brutal. Y lo que podemos vislumbrar en los próximos 5 años pues es realmente un reto muy apasionante. Gracias. Poco que añadir en ese sentido. Cambios regulatorios, geopolítica, está influyendo muchísimo en cómo enfocamos cada una de las compañías de los programas internacionales y lo que nos queda, me da a mí. La cuestión y el reto, y hablamos de retos en este panel o en esta mesa, el reto es intentar no trasladar esa complejidad al cliente. Es decir, trabajar internamente para crear las estructuras en que esa complejidad no sea trasladada al cliente. Hay cuestiones inevitables, es una cuestión de información, cada vez necesitamos más información para establecer programas. A veces, lo hablábamos antes preparando el panel, a veces también es una cuestión nuestra educar y comunicar la complejidad que eso tiene. Hace poco teníamos nosotros un caso estableciendo un programa internacional y en un país en concreto una cobertura de property tiene que ser dada por RC. El cliente no lo entendía, pero es que regulatoriamente es obligatorio hacerlo de esa manera. Y a veces es verdad que no transmitimos, no comunicamos lo que nos está ocurriendo y a veces crea esas, digamos, divergencias en ese sentido. El reto es no trasladar esa complejidad, pero cada vez es más complejo. Cada vez nos requieren más recursos establecer programas internacionales y eso es uno de los retos que tenemos a futuro, cada una de las compañías. Lo que comentas es sí, no sé si se oye, lo que se entiende por cada producto no se tiene por qué entender igual en todos los países del mundo. Lo que entendemos por property, lo que entendemos por RC, en otros países a lo mejor son coberturas que claramente las vemos en un negocio, están en otro y tienen otros temas de legislación o de... Cuando se habla de pólizas espejo,
entramos en este tipo de conflictos. Entonces, se nos piden mucho las pólizas espejo, pero es que hay veces que no son posibles dar las pólizas espejo. Es complicado, y eso es una cuestión que tenemos que trasladar también al mercado. Y aprovecho y te pregunto, esa dificultad y esas complejidades que nos encontramos en trasladar eso, que en el fondo viene derivado de este entorno regulatorio, ¿creéis que podría llevar a una reducción de coberturas estricto sensu? No debería. Yo no creo que mayor regulación imponga menor cobertura, salvo que esa regulación implica prohibición de cobertura. Es decir, es la única vía que veo para la reducción de coberturas. Yo no creo que al revés. Es un reto, como decía Carlos al principio, es un reto de poder encontrar soluciones a esos cambios en el entorno regulatorio. No, en absoluto. Reducción de cobertura no lo vemos. Lo que vemos es que sí que esa complejidad, pues tenemos que ser capaces de adaptarnos a esa nueva situación. Yo quería incidir lo que ha dicho Juanma en el tema de información. Lo más relevante que se está viviendo es que la necesidad de información para gestionar un programa internacional es muy importante y ha sido creciendo en los últimos años y tiene una repercusión muy positiva en la hora de estructurar los programas, de entender los programas y de facilitar la mejor solución posible, incluso con un coste posiblemente más ajustado a la realidad del cliente. Y Beatriz, por ejemplo, en esta situación, como aseguradores, ¿de qué forma deberíamos afrontar este reto en los programas internacionales? Pues la complejidad o la extrarregulación, a futuro. A futuro. Ya lo que está no lo vamos a poder cambiar. El reto de los programas o la gestión o cuando se implementa un programa, al final lo que tenemos que intentar, que decíamos un poco al principio, es tenemos herramientas que están al servicio para todos, que al final dan información sobre qué impuestos se pagan en un determinado país, si es admitted, si es no admitted, que enseñan un poco a todos cómo se gestiona un programa, que cada vez es más online, que cada vez puedes bajarte la póliza que se haya emitido en México, te la puedas descargar, cuál es el impuesto que se paga y al final todo eso que sea lo más transparente posible. Fíjate que se me cae el micro todo el rato, ¿no? Igual soy yo, debo ser yo, porque soy la única. No tengo las orejas muy pequeñas, no sé. Están boicoteando. No se ha oído nada entonces, ¿no? Pega un rollo. Nada, decía que al final es la transparencia, la mayor transparencia, participar con el legislador cuando al final se regula mucho o como nosotros también explicamos o porque a veces piden coberturas o pretenden cubrir cosas que a lo mejor pues es muy complicado, ¿no? Y también como aseguradores tenemos un deber de hablar mucho con los gobiernos, con las legislaciones de los países y una vez se tienen que cumplir, es como nosotros ayudamos a que ese cumplimiento se haga lo más fácil y sencillo posible. El cómo Bosco es adaptarnos realmente a la situación que nos enfrentamos de regulación, de incertidumbre, con los tres pilares básicos de la gestión de programas internacionales. Equipos formados, equipos disciplinados, redes internacionales suficientes y plataformas que nos permitan llegar con métricas de servicio, con tiempo real, para dar ese servicio de excelencia que nos están exigiendo el mercado. Yo en ese sentido, lo que es la red creo que es un punto básico. La coordinación que tengan cada uno de los países o cada una de las redes que tú tengas con el país origen del programa creo que es básico y sobre todo anticiparse a las posibles cuestiones regulatorias que hablábamos antes que se puedan producir en cada país, cambios. Esos cambios, si no los haces de manera anticipada, al final te acaba afectando el programa y entorpece todo muchísimo. Para mí, básico es incrementar la inversión en las redes, en la coordinación de las redes, las plataformas que tenemos cada uno internamente para que esos programas puedan funcionar de manera eficiente y, obviamente, también facilitar la interacción con el cliente a través de plataformas. Yo creo que todos y cada una de nuestras compañías están trabajando en ese sentido y para mí es el futuro, obviamente, trabajar con plataformas interactivas con el cliente para que los programas sean más eficientes y más transparentes en ese sentido. Y en este contexto, ¿cuál es la solución que veis para este entorno o la menos mala? Porque a veces lo excelente es enemigo de lo bueno y hay que buscar otras soluciones. ¿Cómo veis que encontramos una solución a todo esto? Si es que la hay. Si... La pregunta del millón de dólares. La pregunta del millón, sí. Millón, había dicho menos.
Procuramos o debemos procurar ser eficaces. Lo que decía Juanma, pólizas espejo. Lo ideal sería tener pólizas espejo en todos los países, pero desde nuestro punto de vista deberíamos trabajar para llegar a tener una situación de términos y condiciones lo más similar posible a la póliza máster, porque eso reduce absolutamente toda la incertidumbre del cliente ante un gran evento que se pueda producir en un país lejano. Pero es cierto que muchas veces tiene también sus restricciones. Entonces ahí tienes que trabajar de forma coordinada con tu país para realmente alcanzar ese nivel de términos y condiciones adecuado para dar ese servicio. Es cierto que posiblemente de entrada y a corto plazo sea un poco más caro el hecho de no ir en otro tipo de formatos a esos países con esas pólizas espejo, pero a medio plazo realmente cuando se produce el desagradable siniestro, pues realmente la solución más adecuada. Beatriz. Sí, al final los programas internacionales tienen un precio y es porque al final se gestiona, como decimos, emitir una póliza local, tienes la certeza de tener una póliza local, de que se paga una prima local en el país, de que se gestiona un siniestro en el país y que se tiene que indemnizar, porque a veces ya no es solo indemnizar a la compañía o al cliente, si indemnizar a un tercero, pues se puede indemnizar a ese tercero en el país, ¿no? Y hay un cumplimiento de la legislación del país. Entonces, aunque evidentemente sería perfecto poder emitir una póliza en España y decir cubrimos el mundo y ocurra lo que ocurra en el mundo, os lo pagaremos e iremos a entregar el cheque a donde haga falta para pagar el siniestro, pues la realidad es que eso no, hoy por hoy no puede ser. Entonces lo que tenemos que hacer es en la gestión del programa pues que sea lo más sencilla y transparente posible y dando la máxima información, constante adaptación, porque al final nosotros la herramienta que tenemos de gestión de programas tiene una red de más de 200 abogados que si pasado mañana hay una nueva tasa en Kuala Lumpur que se les ha ocurrido poner en los coches, pues que esté en el sistema, porque es que si no es muy difícil estar al día y todo eso, al final ese mantenimiento de red, de información, etcétera, pues evidentemente tiene un coste, ¿no? Por eso siempre es una diferencia de precio cuando compras un programa internacional o cuando no lo compras. Sin duda. Yo hay un poco que añadir también. Nosotros en Allianz el sistema que ofrecemos es pólizas locales como parte de un programa máster. Y lo vemos así porque vemos que es la única manera de cumplir dos requisitos. Uno es el regulatorio y el poder dar un servicio local, que también incluye cuestiones fiscales, y otro de coordinación. Es decir, la forma mejor que nosotros vemos de coordinación de un programa en el que el cliente y el broker pueden tener claro cuál es la estructura es con pólizas locales. Sabes perfectamente dónde estás emitiendo, sabes perfectamente la localización de tus riesgos y lo tienes en pólizas locales en ese sentido. Es la única que nosotros valoramos, creemos que es la más eficiente y la que cumple con todos los requisitos legales. Habéis hablado reiteradamente en la mesa o ha salido la palabra eficiencia. Hemos hablado de costes y hemos hablado de entorno regulatorio, pero también nos movemos en un entorno de bajísimos tipos de interés. Se ha mencionado también a lo largo de estos días como las palabras malditas que combinadas suenan muy mal, que es mercado blando, y que de alguna forma pues, han ido erosionando permanentemente los márgenes del negocio. Solvencia 2, tenemos en todas nuestras empresas equipos dedicados a Solvencia 2, en creación de definición de modelos propios, toneladas de papel que se presentan a los reguladores, mucha gente trabajando para preparar esos números, etcétera. ¿Cómo afrontáis este reto de cara a poder atender de una forma adecuada a nuestros clientes, ¿no? el reto de la eficiencia? Pues bueno, es el gran reto al final. Las grandes compañías pues somos algo ineficientes a veces, ¿no? Son grandes, mover la máquina cuesta por todo esto que hablamos ahora mismo, la complejidad global, el entorno regulatorio, la propio documento papel que tiene que ser firmado y entregado, el brokeraje, o sea, todo el sistema es complejo. Entonces, al final, todo eso, a nivel compañía, la eficiencia tenemos que ganarla y acaba de iniciarse, se ha iniciado hace un tiempo, pero ahora es evidente que es la cuarta revolución y está aquí y acaba de empezar. Tema tecnológico, evidentemente, y la tecnología y la eficiencia van de la mano directas, ¿no? Entonces, al final es como compañías, como
sí que se ha invertido en tecnología, pero todavía estamos muy lejos de lo que va a venir. Y eso evidentemente va a tener un impacto directo en la eficiencia de los programas, pero de todo, de la compra de los seguros, etcétera, etcétera. Y todo va a cambiar y acaba de empezar, ¿no? Se habla mucho del Big Data, pero al final toda esa información va a llegar al mundo asegurador y se va a utilizar, ¿no? Es cierto que las compañías manejamos datos, muchísimos datos, muchísima información de siniestros, me cae todo el rato, y toda esa información que históricamente la compañía siempre ha tendido a mirar un poco para adentro, ¿no? Y utilizamos la información para dar una prima. Oye, perfecto, se da una prima, pero toda esa información compártela y predice y ayúdanos a predecir riesgos. Evidentemente hay riesgos impredecibles, pero hay mucho riesgo muy predecible. Entonces, también la tecnología nos tiene que ayudar, aparte de la eficiencia, a compartir esa información para ser más consultores, entre comillas, aparte de asegurar un riesgo, dar mucho consejo o con base en la información que tenemos, porque yo creo que no la estamos utilizando. La utilizamos internamente muchas veces. Empezamos un poco a compartirla ahora, pero yo creo que si la compartiéramos de verdad, la gestión del riesgo compartida, pues mejoraríamos mucho. Me he saltado del tema de la eficiencia, pero va muy ligado. Una cosa va con la otra. Y nadie nos Joma, ¿cómo conseguís mejorar? El tema de eficiencia yo no creo que tampoco sea el contexto actual. Tipos de interés cero, mucha competencia, siempre la competencia es buena. Yo en eso me gustaría hacer una reflexión y creo que hay un antes y un después de la crisis financiera del 2008-2009. Y creo que las mentalidades de todos en esa crisis cambiaron dramáticamente. Es decir, todos vimos, incluso en nuestras economías domésticas, que la tendencia que lleva la economía no era la correcta y entonces entraron ya conceptos de eficiencia. Y la eficiencia, al final, lo que te lleva es a contención de costes, con los mismos recursos producir más, con los mismos recursos ofrecer más. Y yo creo que la eficiencia tiene que ir por ese camino. Yo no entiendo la eficiencia como algo que afecte al servicio que vas a dar a un cliente, que a veces la eficiencia es mal entendida en ese sentido, recortando cuestiones que le acaban afectando al cliente final. Yo creo que eso no es efectivo. Yo creo que la eficiencia tiene que venir por una remodelización de los procesos internos para que esos servicios que ofrecemos, que quizás son servicios que ahora mismo no consideramos y que nos van a surgir en el corto plazo porque son necesidades que van a tener nuestros clientes, yo creo que la eficiencia tiene que ir por ese camino. Es claro que una cuestión de contención de costes, una contención de cuáles son tus costes de producción, pero que la eficiencia tiene que ir más allá y tiene que ofrecer más cosas con los recursos que ahora tenemos. Y sé que me meto en un terreno pantanoso con el tema de los costes. Siempre es, ¿no? Sobre todo con cierto público que tenemos. Pero creo que es algo que tenemos que tener muy conscientes, que en el tiempo la sostenibilidad es fundamental. Y creo que nuestras compañías en ese sentido son un modelo de sostenibilidad y creo que somos compañías eficientes, aún así el reto es ser más eficiente todavía en el futuro. Quería preguntarle a Carlos por su compañía. Bueno, la verdad es que somos gotas de agua en lo que estamos diciendo, porque al final lo que tú decías, tipos de interés bajos, mercado blando, regulación, solvencia 2 y además un cambio de ciclo económico. Y sabéis que como sector asegurador somos anticiclo. Realmente cuando empieza a sufrir el sector asegurador es cuando cambia el ciclo económico. En ese momento lo que tienes que buscar es procesos que te ayuden a generar el mismo servicio, el mismo valor añadido que estás dando actualmente con procesos mucho más eficientes. Eficiencia se ha convertido en un ejercicio, no sé si desde 2008 o desde 2001, desde que sufrimos la gran crisis del sector asegurador, en un ejercicio constante. Estamos reinventando nuestra rueda interna de procesos, de actividades, de funciones constantemente para alcanzar productividades más altas, para quitar actividades de poco valor y aportar actividades que realmente aporten valor a nuestros clientes. Además, en un momento en el que el sector asegurador siempre ha demostrado que goza de una salud magnífica. Hablabas de Solvencia 2. Solvencia 2 ha requerido unas inversiones en dinero, tiempo y recursos brutales, y recientes informes que han publicado con cuotas de apertado importantes muestran esa solidez, esa garantía de que el mercado español asegurador goza de una solvencia más que suficiente.
Sí, no, sin duda esa es una interesante reflexión, ¿no? El sector asegurador ha recibido, y se habló también el otro día, de un tsunami regulatorio a raíz de problemas detectados en otras áreas de la actividad económica y de alguna forma el sector asegurador de forma general ha respondido muy bien, ha solventado muy bien esa situación. Pero volviendo otra vez al tema de la eficiencia, en nuestras actividades nos encontramos con algunos modelos que nos presentan preguntas, ¿no? De si pueden ser caminos que nos hagan o que nos puedan ayudar a esa eficiencia, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del mercado inglés, donde se presentan figuras en el que el broker ya es emisor de pólizas o puede llegar a ser. ¿Pensáis que ese es un camino que puede ayudarnos a...? Yo creo que cualquier camino es analizable. Lo que hay que tener en consideración aspectos culturales y aspectos, digamos, de tradición de cómo se hacen los negocios en cada uno de los países. Yo no sé si el modelo inglés es una solución de más eficiencia. Lo que sí aquí es algo que tenemos que hacer también una reflexión en cuestión de cómo emitimos las compañías y si eso añade más coste o no más coste. Creo que las nuevas tecnologías también te ayudan a contener esos costes. Yo creo que es una cuestión más de eficiencia a la hora de remitir la información, que todo sea más fluido en ese sentido. Yo creo que la eficiencia en ese sentido, yo no sé si ese modelo añade más eficiencia o no. Quizá el modelo inglés para el Reino Unido es eficiente. Yo no sé si eso en el corto plazo en España sería operativo. Al final, y hablando de la eficiencia, es cierto, ¿no? Comentabas la constante transformación. Otro día leía un artículo interesante que muchas empresas están, bueno, ahora nos vamos a transformar y está todo el mundo, bueno, ahora cuando ya nos hayamos transformado, entonces, y decía, no, la transformación va a ser constante. O sea, vamos a vivir en transformación y cuando acabe esta llegará otra y llegará otra. O sea, y cuando nos adaptemos a este ciclo ya, y quien no se transforme cada día ya se queda atrás, ¿no? Fuera de la película. Comentabas del mercado inglés, que el broker emite mucho. El mercado inglés es muy curioso, ¿no? Porque por un lado hablamos de eficiencia donde se delega, y por qué no, si al final se va a ser más eficiente y ganamos tiempo y todos estamos más contentos si se reducen costes, que emita el broker, pero por otro lado van con esas carpetas así, pues de papel, y que dice, pues no sé si es eficiente seguir con los papeles paseándose cuando tienes un, no sé, un iPad, ¿no? O, es curioso. O sea, que las cosas que siguen poniendo un sello. Es curioso lo que mencionas, porque justo en la mesa anterior, que era la mesa de calidad, hablaban, yo creo que era uno de los bloques que estaba sentado, que decía que en ese modelo de eficiencia del mercado inglés, claro, estaban pagando cifras o salarios de 6 cifras a gente que estaba haciendo cola para colocar un negocio. Entonces me parecía que sí, ese modelo debería en algún momento tener algún tipo de reflexión o de evolución. Y los cuadros, cuando ves cuadros, el 2,873, el 0,25, o sea, es una complicación de no sé, bueno, es un sistema inglés. Hay que quitar decimales a la calculadora. No, pero sí que es cierto que el broker está, no el modelo inglés, el broker en general está en la misma dinámica de búsqueda de eficiencia. No está en otro camino, todo lo contrario, está buscando precisamente cómo optimizar todos sus procesos. Estamos en la misma línea y lo que parece que no es eficaz del todo es repetir actividades, más que iniciativas, implementación de cosas, acciones en dos sistemas de información distintos, en formatos distintos y para nada compatibles. Evidentemente el modelo inglés es analizable, como decía Juanma, y yo creo que con los sistemas de información que tenemos actualmente y la forma de conectividad que podemos ofrecer perfectamente, podemos a su vez controlar toda la actividad que se genere a través de ese sistema de broker. Tenemos otros modelos como por ejemplo el americano con los certificados Accord y ya formatos predefinidos y aceptados. ¿Ves que se podría ser también...? Esa es otra dinámica a explorar, es buscar estandarización, industrialización de procesos, industrialización de material contractual sin perder la calidad de los contratos. Quizás no en todo su capacidad, en toda su extensión del material contractual, pero sí que se puede es susceptible de buscar determinados certificados, formas de interactuar con clientes y con brokers que permitan precisamente optimizar bajo ese modelo. Yo voy a dejar ahora una palabra aquí sobre la mesa y como el humorista voy a decir, y ahí lo dejo, que es el coaseguro.
sus problemas y deficiencias. Yo creo que este ha sido un tema recurrente del mercado español durante muchos años, ¿no? Sí, no sé si mercado español, incluso internacional, y creo que ahí tenemos que hacer un poco de autocrítica y realmente aceptar que la forma que ahora mismo tenemos de trabajar en Coaseguro, a la hora de emitir me refiero, es prácticamente antidiluviana. Es decir, hay veces cuando hay 5 o 6 coaseguradores, si no más, que la póliza le llega al cliente firmada prácticamente 2 meses antes del vencimiento. Y ahí es algo que tenemos que hacer, yo creo que es todo el mercado en sí, analizar cómo mejorar esa forma de emisión. Hay pólizas, tienes que emitirla en físico, llevarla al otro asegurador, coasegurador, que la firme, volver al broker, el broker la vuelve a mandar. Obviamente es algo que tenemos que mejorar. La pregunta del millón es cómo mejorar aquello. Crear plataformas conjuntas es complicado. Yo, hablando hace unos meses, preparando también el panel, ponía el ejemplo de la banca con los cheques truncados que antiguamente era el mismo sistema que quizá tenemos nosotros y ahora existen plataformas para liberarse los cheques. Bueno, pues no sé si esa es la vía. La tecnología obviamente ayudará. Hay iniciativas ahora mismo en el mercado a través de brokers de crear plataformas a través de sus sistemas de información para poder emitir a través de esa plataforma. Bueno, creo que al final tenemos que ir por esa vía quizá de prospectear entre todos cuál es la solución a ese sistema que actualmente yo reconozco que es farragoso y laborioso. Beatriz. Pues poco que añadir, estamos en la edad de piedra con cómo manejamos el coaseguro, ¿no? Y al final, y es voluntad de todos que lo arreglemos y en el mundo en el que estamos hoy simplemente es ponerlo sobre la mesa e intentar arreglarlo porque es muy ineficiente, es muy lento y al final es un proceso, porque no deja de ser un proceso, lo que es difícil es la colocación y dices, el final que es ya simplemente está todo acordado, que sea tan complicado, pues sí, tenemos que hacer algo. Sin duda ninguna. Coaseguro. ¿Qué es Coaseguro? Coaseguro somos nosotros. Tenemos que resolverlo. Muy poético. Exacto, ¿no? Resolverlo, ¿no? Sabéis que hay una iniciativa a través de UNESPA que se ha reactivado otra vez, una comisión de trabajo que esta semana mismo ha anunciado ya retomar precisamente búsquedas de soluciones en Coaseguro, tanto por la parte legal como por la parte operativa. Y buscando, evidentemente, esa solución de servicio cliente, de servicio mediador, que llegue en tiempo suficiente, con la información adecuada, con una información bien estructurada y posiblemente con una relación entre coaseguradores mucho mejor estructurada de lo que está actualmente. Al final puedes sacar del panel un compromiso, y nos apretáis para que mejoremos el coaseguro. Bueno, ¿no? sin duda, ¿no? Al final es lo que estamos diciendo. Y ahí yo creo que viene, dentro de la imaginación que tenemos que poner para resolver esto, me enlaza perfectamente con la innovación. Seguramente la innovación tiene que ser parte de esta solución a este problema que existe en el mercado. Pero yo quisiera tratar de la innovación ya no tanto en el sentido del propio coaseguro, sino lo que es nuestro mundo, nuestra actividad, ¿no? Hoy por hoy vemos que de los riesgos que preocupan a los gerentes de riesgos, apenas un 25% somos capaces de darle cobertura. Existen riesgos reputacionales, riesgos regulatorios, riesgos de desarrollo de mercado que les preocupan, pero que desde el sector, a pesar de ser un sector maduro y que en general conseguimos acompañar a nuestros clientes en los distintos mercados, en las distintas actividades, no conseguimos todavía atender esas necesidades. ¿Cómo afrontamos este reto como industria? Beatriz, te paso la... Pues sí, a ver, complicado porque al final cada vez hay más riesgos nuevos y el seguro se basa en actuarios, en base a una historia que proyectan y entonces das un precio, ¿no? Cada vez hay riesgos nuevos donde no hay historia, donde no hay proyección posible porque al final son nuevos. Y entonces, claro, eso crea cierta incertidumbre al sistema tradicional de calcular un riesgo y entonces eso hay que empezar a cambiarlo y vuelve un poco a lo mismo. El Big Data y toda la información que tenemos tiene que ayudarnos a manejarlo de una manera distinta y a poder proyectar
y a poder dar soluciones a, evidentemente, hoy por hoy, pues un riesgo de daños pues preocupa menos, ¿no? Porque al final es sencillo, se puede asegurar los riesgos nuevos y de ciberriesgo y reputacional y muchos otros que van a llegar pasado mañana y que ahora no los consideramos pero llegarán, pues al final tenemos que estar allí para poder dar la solución. Y entonces como aseguradores tenemos que empezar a cambiar el chip, ¿no? Y cuando se hablaba con el propio ciberriesgo, pues al final el suscriptor tradicional de daños y RC no podrá dar la valoración quizá de un riesgo de ciberriesgo. Necesitarás un informático de estos así que se pasean con patinete y tal y que va diciendo de hacker o pirateando ordenadores y entonces diga pues el riesgo cuál es, ¿no? Y incluso porque los que compran el riesgo tampoco saben bien. Sí, me hablan de la nube, el ciberriesgo, pero exactamente, ¿no? Como gerentes de riesgo, ¿cómo lo cuantifico? ¿Cuál es mi riesgo, ¿no? Entonces, al final, tenemos que empezar a incorporar perfiles más amplios, muy diferentes, dentro de las aseguradoras y dentro de las empresas, porque son los riesgos nuevos que para muchos de nosotros son nuevos. Sí, incidiendo un poco en lo que decía Beatriz. Ayer en la cena, por ejemplo, hablábamos de cómo la tecnología y los nuevos procesos están cambiando las dinámicas de las empresas, incluso las producciones, la forma de producir de las empresas. Al final, o estás muy cerca del cliente en el sentido de entender sus riesgos y que él los defina teniendo un mapa de riesgos y tú poder entenderlos para que a futuro tú puedas dar una solución, o si no es prácticamente imposible anticiparnos a esas nuevas tendencias. Con lo cual, para mí la clave es entender cada uno de los procesos, cómo están cambiando los procesos de cada uno de nuestros clientes y queramos verlo o no, yo creo que la estandarización es complicada en ese sentido. Cada proceso de producción es diferente, cada cliente tiene un riesgo diferente y o estamos muy cerca de ellos para entender sus riesgos y poder trasladar a un contrato de seguros, o si no, yo no veo manera de poder innovar en ese sentido. Nosotros todos los años realizamos un barómetro de riesgos, que le llamamos, y en ese barómetro de riesgos, digamos que establecemos 10. De los 10 creo que quedan 4 tradicionales y son 6 nuevos riesgos que han surgido en los últimos 2-3 años. Es decir, creo que ese sistema de poder anticiparnos con el feedback que tenemos de nuestros clientes, creo que es básico para poder anticiparnos a ese tipo de coberturas. Sí, poco más allá de a mis compañeros. Realmente el sector está invirtiendo mucho en conocer, en informarse, en tener departamentos de Big Data que ayuden precisamente a entender estos nuevos riesgos que van surgiendo y tratar de desarrollar esas soluciones. Es cierto que posiblemente el 25% de los riesgos asegurados correspondan a los riesgos que realmente quitan el sueño a nuestros clientes, realmente a los riesgos que peligra la continuidad de negocio. Pero sí que es cierto que tenemos que estar muy receptivos a nuevos cambios. Acompañar a nuestros clientes, como dice Juanma, es acompañarlos también en la ayuda a la gestión de los riesgos empresariales y por tanto escucharles mucho, entenderles, hablar su lenguaje y buscar con ellos esas soluciones a esos nuevos retos. En ese sentido, perdón que interrumpa, los nuevos riesgos son tan inciertos o tan, digamos, dinámicos que lo que tú crees que es un riesgo que ya has entendido cambia de un día para otro. Y me remito al famoso 12 de mayo con el WannaCry. Es decir, creo que a todos también nos ha influido en cómo vemos ciberriesgos a partir de ese día, cómo lo afrontamos, cómo lo comprendemos, incluso los propios clientes. Creo que son situaciones diferentes que te hacen cambiar el concepto de aseguramiento que tenemos para ciberriesgos también. Es decir, nuevos riesgos son nuevos riesgos y van modulándose a lo largo del tiempo y la única manera de poder anticiparnos o cubrir eso es estar muy cerca del mercado, del broker cliente, para poder, digamos, comprender esas variaciones que, insisto, creo que de cliente a cliente cambia mucho. Estamos empezando ya a enfocar la recta final de la mesa y, bueno, a mí me gusta ver esto que voy a introducir ahora como una analogía al mundo taurino, ¿no? Los aseguradores nos ponemos nuestro traje de luces, hemos vendido nuestro producto y llega el momento de la verdad, que es lo que es el momento clave con el cliente, que es el siniestro. Los grandes siniestros, los pequeños, pero también los grandes, de los riesgos industriales. ¿Pensáis que el mercado está dando una buena respuesta a los grandes riesgos, a los siniestros catastróficos, a los de frecuencia? Es una pregunta bastante amplia, pero bueno, la dejo como una introducción. Beatriz.
Venga, pues nos lo preguntas a nosotros, igual ellos tienen una opinión importante aquí. A ver, vendemos siniestros, con lo cual lo que vendemos, pues, hablamos mucho de pólizas y coberturas, pero al final lo que vendemos siniestros y vendemos algo que además el que lo compra espera que no ocurra, ¿no? Con lo cual es un producto que esperas no utilizar, porque si lo utilizas, en principio un siniestro a nadie le gusta que ocurra, ¿no? Con lo cual, evidentemente que al final el valor de lo que ofrecemos se mide cuando tienes un siniestro. Antes sí, puedes, cómo recibo la póliza, cómo están las coberturas, pero hasta que no ocurre, el momento de la verdad, como quien dice, es la gestión del siniestro. Se nos acusa a veces que estamos algo desconectados, la gestión del siniestro con la suscripción, ¿no? Y es como cada vez tenemos que unirnos más con la ingeniería de riesgos, con la suscripción, con la gestión del siniestro. Evidentemente los equipos de siniestros catastróficos o gran siniestro con siniestros de frecuencia pues tienen que ser equipos distintos, son perfiles distintos, se tienen que tratar de manera distinta. No es lo mismo siniestros de frecuencia cuando va un perito, etcétera, etcétera, que un siniestro de una gran complejidad y de un gran siniestro donde tienen que ir expertos que transmitan confianza al cliente y al broker y que dice, bueno, la persona que está viniendo y está evaluando esta situación que a nadie le gusta, porque al final decimos es el siniestro cuando ocurre, pues que genera confianza de decir estoy en buenas manos y se está gestionando en la dirección que quiero, ¿no? Independientemente de son momentos pues, críticos, y complicados y tensos. Es un hecho que a veces no ponemos suficientemente en valor el sector asegurador y es que siniestros se aperturan todos los días 136.000 siniestros según el libro blanco del seguro de UNESPA y se pagan 53 millones de euros al día. Hay veces que olvidamos que el siniestro se está tramitando, sea catastrófico, sea un siniestro de mucha frecuencia en cristales, se están tramitando todos los días centenares de miles de siniestros y no hay una mala respuesta. Eso dice aparentemente la respuesta que también nos está dando de confianza de nuestros clientes. Como decía Bea, es fundamental. No somos nosotros los que tenemos que decir si lo estamos haciendo bien, sino nuestros clientes los que tienen que darnos esa confianza y así es, realmente así es. Y esa respuesta se está dando en todos los ámbitos, sobre todo en nuestro ámbito, en el ámbito internacional. Precisamente los programas internacionales están dando esa protección, esa seguridad de gestión de una situación tan complicada en un país realmente complicado, con soluciones que, salvo raras ocasiones, se desvían de un buen servicio. Añadir simple, porque vamos cortos de tiempo. Creo que en el sector asegurador en general siempre hay voluntad de dar el servicio en el momento de la verdad, que es el siniestro. Sin siniestros no habría sector, no habría seguros. Y yo rompería una lanza en favor del sector asegurador. Siempre hay voluntad de pagar un siniestro. Y siempre está el caso que puede haber divergencias, está en la zona gris. Y a veces por esos casos específicos se malinterpreta lo que es la voluntad del sector asegurador de cubrir un siniestro y dar una solución a ese evento que ha tenido lugar. Y yo lo que sí creo que es en las zonas grises donde están las voluntades de las partes llegar a un acuerdo. Siempre, cuando hay un terremoto, obviamente no hay duda y se satisface. Hay otros tipos de siniestros donde intervienen otro tipo de componentes, que son zonas grises donde obviamente las partes tienen que hablar y colaborar para llegar al mejor de los acuerdos. Pero yo creo que sí hay voluntad dentro del sector, al menos en español, de pagar siniestros y dar servicio en el momento de la verdad. Pues muchísimas gracias. La verdad que nos queda muy poco tiempo, pero todavía un poco, como decía, para poder responder a un par de preguntas. No vamos a tener tiempo para mucho más. Si hubiera por parte de la audiencia alguna cuestión particular que podamos responder, claro, estaremos encantados de hacerlo. Si es alguna queja, la podemos hablar luego. Sí. Ahora... Hola, soy Álvaro Mengotti de Mar JLT. Enhorabuena a Mapfre y enhorabuena también por traer a otras compañías, porque creo que esto es un mercado de muchos actores, ¿no? Yo os quería preguntar por un tema que creo que a muchos de nosotros nos interesa, que es
Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo veis, como sois aseguradoras europeas, cómo veis ese mercado? Yo creo que es un gran desafío. Nuestros clientes españoles todos están invirtiendo ahí. Bueno, sé que es una pregunta amplia, pero ¿cómo lo veis? ¿Cuál es vuestro enfoque? Temas de servicio, etcétera. Muchas gracias. Paso palabra. No, venga. Para nosotros, desde Allianz, el mercado americano es un mercado ahora mismo de crecimiento. En Allianz Global, de hecho, estamos desarrollando, por ejemplo, líneas de negocio que en un pasado no teníamos, como líneas financieras. Es un país, desde el punto de vista regulatorio, es complejo. Todos lo conocemos. Nosotros somos una empresa europea en ese sentido y en Estados Unidos, obviamente, nos tenemos que focalizar en los áreas y terrenos en los que queremos crecer. Pero para nosotros ahora mismo es un mercado de crecimiento en el que queremos invertir y seguir apostando por aquel mercado. Tú lo has dicho, Álvaro, la mayoría de las compañías españolas están invirtiendo en Estados Unidos también como motor de crecimiento dentro de sus proyectos de futuro, y nosotros acompañamos a nuestros clientes en ese sentido en los países donde estén, y Estados Unidos es uno de ellos. No es un mercado cerrado para nosotros, creo que es un mercado potencial y de crecimiento. Obviamente la geopolítica juega mucho, lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, el tema Trump, pues también afecta a cómo puede ser a futuro la relación incluso con la Unión Europea, pero en ese sentido para nosotros es un mercado en el que estamos estables y estamos creciendo. Sí, siempre te interrumpo, perdona. Para nosotros lo mismo, es un mercado de crecimiento, es un mercado de continuar invirtiendo, es un mercado complejo, muy regulado. Parece que Estados Unidos sea un país y es Estados Unidos y tenga que ser más fácil, y además hablan inglés, y en principio hablamos inglés, y sin embargo, al menos desde Zurich, es uno de los países que nos cuesta más tramitar el tema de programas, es porque está muy regulado, porque tiene cada estado tiene sus historias y es complicadito, pero es un país evidentemente que se crece y que cada vez más empresas españolas allí, y evidentemente nosotros con ellos. Bueno, Álvaro, sabes perfectamente que acompañamos a nuestros clientes al mercado norteamericano, y es un mercado donde estamos dando respuestas bajo las premisas que decíamos antes, con un entorno regulatorio, con una complejidad, aceptando ese reto y buscando soluciones allí. De hecho, tenemos una operación en Estados Unidos que no es solo para dar servicio al cliente español, también es para dar servicio al cliente norteamericano en los grandes riesgos, con lo cual la apuesta por el mercado norteamericano, evidentemente con todo el cuidado, es firme. Me gustaría poder dar tiempo a más preguntas, pero la verdad que ha sido tan profundo, Álvaro, que no nos ha dejado espacio para más. Te agradezco porque ha sido una pregunta realmente interesante. A mí me gustaría cerrar la mesa haciendo un resumen de algunas conclusiones de lo que hemos tratado durante el día de hoy. Hablamos de programas internacionales y de la necesidad imperiosa de cumplir con todas las legislaciones en cada territorio donde estamos emitiendo una póliza, ya que eso nos afecta a todos, tanto a clientes como a aseguradora, obviamente a brokers que también tienen su compliance. Nuestro reto es anticiparnos a esas dificultades para poder atender los requisitos regulatorios que tenemos, asesorar correctamente a nuestros clientes para que al final no se le trasladen un problema. Ese es el elemento más importante. Hemos hablado también de eficiencia. El sector necesita ser más eficiente y esto supone para todos inversión continua. El mercado es blando, los tipos de interés pues prácticamente a 0% o muy bajos, pues nos hace tener que afrontar el reto digital, el Big Data, la gestión online. La información que todo eso requiere nos lleva a que tengamos que aplicar todo nuestro conocimiento y ponerlo en práctica con las soluciones innovadoras y eficientes en el mayor grado posible. Por último, también hemos hablado de la solvencia del sector. La verdad que el sector, y en particular el mercado español, ha respondido con una nota de sobresaliente a los retos que se le han presentado. Hemos visto los datos de solvencia. El sector es un sector creador de empleo. El otro día veíamos cifras que estamos creando pues, prácticamente de 8 a 10 empleos indirectos por cada empleo directo. Y bueno, pues esto nos tiene que permitir mejorar oferta, mejorar servicio y finalmente bueno, adaptarnos a este entorno cambiante. Yo ya
cierro la mesa con esto, nada más que diciendo que para mí ha sido un auténtico lujo compartir con vosotros esta mesa. A mi entender, y espero que así haya sido para el público, el nivel ha sido pues, realmente alto y os quería agradecer vuestra participación. Muchas gracias. Quería daros las gracias a ti, Bosco, a Alfredo, y en línea a lo que decía Álvaro, cuando Mapfre se aproximó, oye, queremos hacer una mesa, he invitado a otras compañías, qué bien, ¿no? Que seguro, claro que sí, ¿no? Si al final todos estamos en el mismo sector y compartir conocimientos se trata de eso, ¿no? Y felicitaros por la iniciativa. Hablábamos de innovación, mayor innovación que invitar a tus competidores a tu evento, no hay ninguna. No, gracias Bosco, gracias también a Alfredo y la verdad que es un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.